Que Dios bendiga a todos. Hoy, compartiré el testimonio de nuestro hermano que pasó toda su vida como sensei, pero más tarde se arrepintió y se dedicó al camino de Jesús. En este testimonio, afirma haber visto también a Bruce Lee. Ahora, les leeré su carta tal cual. Soy Haruki. He vivido como budista sintoísta durante 70 años, pero después de esta experiencia, me arrepentí completamente. Permítanme que les hable primero de mí. Nací en Okinawa en 1952. Mi infancia transcurrió en una isla donde mi padre dirigía un dojo de karate tradicional. Mi padre consideraba las artes marciales por encima de todo, por lo que empecé a entrenar artes marciales desde muy joven. Más tarde, mi padre me animó a ir a Estados Unidos para promover la cultura del karate de Okinawa en 1974. Cuando tenía 22 años, llegué a Estados Unidos. Estar en un país diferente era un poco duro, y no veía el respeto al que estaba acostumbrado en Okinawa. Así que dejé a un lado mi éxito personal y empecé a difundir mis propias enseñanzas. Llevo unos 50 años enseñando a la gente la importancia de la meditación y de purificar sus almas. Una tarde, llegué al dojo. Mis alumnos esperaban atentamente, como era costumbre desde hacía tiempo. Hoy iba a explicarles cómo la armonía del cuerpo y la respiración proporciona fuerza en el combate. Uno de ellos preguntó, ¿cuál es el secreto para ejecutar correctamente el Shikin-Shu-Uki, sensei? Aunque parecía un simple puñetazo, este movimiento enseñaba a concentrar la fuerza en el punto correcto. A pesar de haberlo realizado cientos de veces, cada vez lo demostraba con la misma atención y fuerza. Adopté mi postura, respiré hondo y lancé el puño con toda la potencia desde el centro. Al completar el golpe y exhalar, sentí un dolor repentino y agudo en el pecho. Por un momento, se me cortó la respiración, fue una punzada que atrajo y absorbió toda la energía de mi cuerpo. Sin bajar el puño, me tambaleé. Me temblaron las rodillas e intenté dar un paso atrás, pero no pude. Me desplomé en el suelo inestablemente. Podía oír las voces de mis alumnos intentando levantarme desde la distancia, pero los sonidos se desvanecieron rápidamente y se volvieron débiles cuando mis ojos empezaron a cerrarse. Sentí un vacío indescriptible en mi interior. Me di cuenta de que estaba siendo arrastrada hacia las profundidades de la oscuridad, como un último aliento, mi conexión con este mundo se había cortado por completo. Cuando abrí los ojos, el lugar en el que me encontraba estaba lleno de una oscuridad indescriptible. La oscuridad iba más allá de una sombra ordinaria, era sofocante y en capas, como si me envolviera como un velo, penetrando en mi alma. No había sonido, solo el débil ruido de fondo al que estaba acostumbrada en el mundo estaba ausente aquí. Este silencio era aterrador porque no era solo silencio, era como el eco de un vacío profundo. Mientras intentaba aclimatar mis ojos al entorno, empecé a sentirme pesada e indefensa. Al cabo de un rato, un leve zumbido surgió de la oscuridad. El zumbido parecía venir de lejos, pero a medida que avanzaba, lo sentía cada vez más cerca. Mis pasos se volvieron pesados, como si tuviera que tirar de mis pies a cada paso, como si caminara por un pantano en lugar de por el suelo. El zumbido dio paso a un sonido extraño y áspero. Era como si alguien o tal vez algo rechinara los dientes. El sonido era espeluznante y a la vez angustioso. En ese momento me di cuenta de que aquel lugar no solo estaba lleno de dolor físico, sino que también albergaba el peso del arrepentimiento, el miedo y la completa sensación de haber sido abandonado. Los haces de luz empezaron a formarse lentamente a mi alrededor, no solo indicando que este lugar era el infierno, sino también significando algo más. No puedes entender lo doloroso que es enfrentarse a algo en lo que nunca has creído a lo largo de tu vida. Los parpadeantes reflejos de luz presentaban la silueta de un lago de fuego de profundidades infinitas, y ese fuego no era una luz externa, sino la manifestación de una ira ardiente interior. De repente, las sombras que me rodeaban se intensificaron, como si la oscuridad se solidificara y se cerrara sobre mí. Me costaba respirar. Intenté echar los brazos hacia atrás y escapar, pero fue inútil. Aquellas sombras parecían estar incrustadas en mi piel, impidiéndome moverme. El miedo crecía en mi interior. Sentía que no había salida, esta oscuridad me envolvía por completo. En ese momento, sentí una fuerza mayor dentro del zumbido que me rodeaba. Estas entidades empezaron a levantarme y a arrastrarme mientras todo a mi alrededor se fundía en la oscuridad. Vi que me llevaban hacia la boca de una gran cueva. Dentro de esta cueva,
que parecía un vórtice oscuro, había una atmósfera pesada y sofocante. Cuando me arrastraron hasta allí, me di cuenta de que no había más remedio que entrar. El interior de la cueva estaba sumido en un silencio asfixiante. Cuando mis ojos empezaron a adaptarse, las imágenes que surgían se hicieron más claras: espadas rotas, viejas armaduras y símbolos de lucha desgastados colgaban de las paredes. Todo era como si hubiera ocurrido en el pasado, pero ahora parecía haber perdido su significado. Mientras deambulaba entre los símbolos esparcidos y cubiertos de polvo por el suelo, mis ojos se encontraron con rostros familiares. Cuando entré en la cueva, una silueta apareció frente a mí. Era Uto, mi mejor amigo, con el que había trabajado durante años, dedicado tanto al combate como a las enseñanzas. Odiaba el cristianismo, pero lo que decía aquí era muy distinto del Uto que yo conocía. Tenía la cara destrozada, las manos atadas y le faltaba un ojo. Haruki, dijo, su voz áspera y dura. Durante años, caminamos por la senda equivocada. Pensamos que el combate nos traería paz interior y sentido, pero ni siquiera nosotros lo creímos. Durante años, engañamos a los niños, haciéndolo solo por dinero y popularidad. Mientras Jesús estaba a nuestro lado, nosotros pretendíamos difundir estas falsas creencias en nuestra propia búsqueda. Ignorábamos la luz de Dios. Dedicamos toda nuestra vida a fortalecer nuestros cuerpos y a perseguir victorias, pero siempre dejamos nuestras almas hambrientas. Mientras las palabras de Uto resonaban en mi mente, seguí avanzando. En lo profundo de la cueva, me encontré con Bruce Lee, que empezó a hablarme y me confesó lo siguiente: Haruki, dijo, me alejé del camino de Jesús toda mi vida. Le di la espalda a Dios y a su gracia. Elegí levantarme con mi propia fuerza y habilidad, trazando mi propio camino para ser libre, pero ahora veo que eso solo me trajo vacío. Para purificar mi alma, ignoré la luz que realmente necesitaba. Rechacé la salvación de Dios porque quería conseguirlo todo por mí mismo. Hizo una pausa, inclinó la cabeza y continuó: a causa de mi incredulidad, mi alma es cada día más estéril. Creer en Dios era una debilidad para mí. Solo quería seguir mi propio camino, pero aquí, en esta oscuridad, veo que toda esa fama y poder no significan nada, que todos esos éxitos en realidad solo me alejan de Dios. Apartó la mirada un momento y luego habló con una sonrisa cansada en el rostro: todo en el mundo me decía que la fama y el poder que poseía lo eran todo, pero esa fama solo me proporcionaba un placer temporal. Me cautivó el encanto de la fama y la convertí en una especie de deidad. Até mi alma a la fama misma, y al ignorar a Jesús, privé a mi alma de la verdadera paz. Cuando abrí los ojos, todavía estaba bajo el impacto de aquella impactante experiencia. Había en mí un vacío oscuro, una ansiedad indescriptible. ¿Había visto realmente el infierno, o mi mente me estaba jugando una mala pasada? Mientras trataba de comprenderlo, sentía como si mi alma estuviera atrapada entre dos caminos diferentes. Pensaba que podía sentir la presencia de Jesús, pero este sentimiento entraba en conflicto con las creencias que me habían enseñado desde el pasado. Como persona criada en el budismo sintoísta, no podía creer que Dios pudiera guiarme de ese modo. La experiencia que viví dejó un eco constante en mi mente, pero en aquel momento no estaba preparada para cambiar fundamentalmente mi vida. El vacío al que intentaba encontrar sentido tal vez nunca se llenara, pero era consciente de la resistencia que había en mí. Elegir ese camino parecía imposible por ahora, sin embargo, esa oscuridad permanecía como una advertencia dentro de mí. Pasaron las semanas. Mi vida volvió aparentemente a la normalidad. Continué con mis clases diarias de meditación y el entrenamiento de combate en el dojo, pero no todo era igual. Un eco de aquella oscura experiencia aún persistía en un rincón de mi mente. Cada vez que permanecía en silencio, volvían esos momentos. El desasosiego que sentía se estaba convirtiendo en un vacío, y este vacío era cada vez más profundo. Las rutinas de mi vida, las disciplinas que enseñaba a mis alumnos, empezaban a parecerme insuficientes. Era como si me faltara algo, y esa parte que me faltaba se estaba convirtiendo en un vacío cada vez mayor dentro de mí. Aunque seguía meditando, tenía una sensación de superficialidad. Mientras pensaba en lo que la experiencia vivida intentaba decirme, deseé una nueva búsqueda, una llamada en mi mente. Una mañana, mientras volvía a casa, recorría la ruta habitual de mi camino. Me encontré con una pequeña iglesia por la que había pasado sin darme cuenta durante muchos años, pero esta vez era diferente. Fue como si mi mirada se centrara intensamente en la iglesia,
y surgió en mí un sentimiento indescriptible. Incluso el aspecto sencillo y tranquilo de la iglesia me atraía de algún modo. En ese momento, la vieja experiencia que resonaba en un rincón de mi mente resurgió por un instante. Dudé, una parte de mí se resistía a dar un paso, pero la voz interior siguió dirigiéndome hacia ella. Observé que la puerta estaba abierta y que no había nadie dentro. Lentamente dirigí mis pasos hacia la puerta, y por primera vez, entré. Con gran curiosidad, el silencio y la atmósfera pacífica de la iglesia me afectaron. Sentí una oleada de paz en mi interior. Había una serenidad diferente en este ambiente. Al entrar en la iglesia, mi mirada se posó en un grueso libro, una Biblia, que había sobre una mesa. En ese momento surgió en mí una extraña curiosidad hacia ese libro, como si necesitara tomarlo en mis manos. Tomé con cuidado el libro, que nunca antes había tocado, y empecé a pasar sus páginas. Al principio, solo pretendía leer unas pocas páginas, pero a medida que leía, las palabras me atraían. Cada línea dejaba un eco en mi mente, haciendo que una emoción diferente despertara en mi corazón. Las palabras y enseñanzas de Jesús llenaban un vacío en mi interior que había existido durante años pero que nunca había podido comprender. No podía dejar el libro mientras pasaba las páginas. Me encontraba completamente absorto en estas palabras sin darme cuenta de cómo pasaba el tiempo. Una creciente búsqueda de sentido en mi interior encontraba respuestas en cada palabra de estos textos. Sosteniendo la Biblia en mi mano, lo que leía resonaba en lo más profundo de mi mente, creando paz y una especie de conciencia en mi alma. Los párpados comenzaron a pesarme y, finalmente, con el libro en mi regazo, me quedé dormido. En mi sueño, yo estaba dentro de una luz brillante, resplandeciente. Todo estaba rodeado de pura paz. Desde esta luz, oí la voz de Jesús. Su voz era a la vez tranquilizadora y autoritaria, como si todas las respuestas que yo buscaba estuvieran dentro de esa voz. Haruki, dijo Jesús, sé que buscas la verdadera paz y el sentido de la vida. Estoy aquí para que deposites las cargas de tu alma. Arrepiéntete y vuélvete a Dios, Él te perdonará. Jesús me leyó algunos versículos de la Biblia. Cada uno de ellos se grabó en mi alma, llenando el vacío que había en mi interior. Primero leyó Lucas 5:32, no he venido a llamar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Este versículo me ayudó a comprender por qué Jesús estaba aquí. Sentí que incluso los pecadores podían ser perdonados ante Dios, que Él ofrecía un camino abierto a todos. Luego, cuando escuché Juan 14:6, las palabras resonaron dentro de mí, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. El poder de estas frases me mostró que el camino para llegar a Dios solo pasaba por seguir a Jesús. Jesús enfatizó que Él era el único camino en mi viaje espiritual. Jesús leyó otro versículo de Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Estas palabras describían el peso que llevaba mi alma, el vacío que arrastré durante toda mi vida, la búsqueda y el arrepentimiento. Todo ello encontraba sentido en estas palabras. Solo podía alcanzar la verdadera paz y el amor de Dios aceptando la llamada de Jesús. Por último, leyó un Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo y nos los perdonará y nos purificará de toda maldad. Estas palabras me afectaron porque estos versículos explicaban que el arrepentimiento, es decir, volverse a Dios con remordimiento, nos traería el perdón. En ese momento, sentí que necesitaba dejar atrás todos los errores que había cometido en mi pasado y decidir volver mi alma puramente a Dios. Cuando terminaron las palabras de Jesús, abrí los ojos. La Biblia que tenía en el regazo seguía en mi mano. Sentí la realidad de la experiencia que había vivido. Todo lo que había vivido me mostraba que estaba en un momento decisivo de mi vida. Estaba bajo la influencia de mi sueño. La llamada de Jesús y las palabras que dijo seguían vivas en mi mente. Esto era diferente de todo lo que había experimentado, como si fuera un despertar. Había estado esperando durante años. Sentí que lo que había estado buscando toda mi vida estaba realmente dentro de este mensaje. Me di cuenta de que la fama, los éxitos y todo lo que había conseguido en el mundo nunca habían llenado por completo el vacío de mi alma. Durante un rato, permanecí sentado en silencio en el interior de la iglesia. Sentí que me encontraba en un verdadero punto de inflexión en mi vida. Esta llamada me abría una nueva puerta para encontrar la paz y el sentido que buscaba. Me levanté y entré en la iglesia.
todo me parecía más significativo que nunca. En la paz de Dios, me sentí plenamente aceptada y en casa. Volví a juntar las manos y empecé a rezar. De rodillas, todo lo que había vivido pasó ante mis ojos, la vida que construí con orgullo, los años llenos de búsquedas, lo que sentía que me faltaba en el fondo del alma pero que nunca podía encontrar. En ese momento, me invadió el deseo de dejar atrás todas esas cargas. Recé para dedicar mi vida al camino de Jesús, para que me perdonara mis errores del pasado y para entregarme a Él. Durante esta oración, sentí en mi interior una sensación de alivio y liberación. Era como si todas las cargas que había llevado dentro de mí durante años, causándome angustia, fueran lentamente sacadas de mi corazón.